Hola a todos, listos para una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que, bueno, a mí siempre me ha fascinado, ya saben, ese poder mágico de las plantas. ¿Se han puesto a pensar alguna vez cómo diferentes culturas, y no hablo solo de una región, sino del mundo entero, han usado las plantas para algo más que solo comida o medicina? Me refiero a esa conexión con lo espiritual, a protegerse del mal o a traer la buena fortuna, ¿no? Totalmente. Es un tema cautivador. Y lo que a mí me parece más intrigante es cómo este fenómeno se repite una y otra vez a lo largo de la historia, en culturas tan diversas. Para esta inmersión tenemos material de México, Panamá, Colombia e incluso España, imagínate. Exacto. Lo que me intriga es cómo vamos a conectar todos esos puntos, encontrar patrones en cómo se perciben y se usan las plantas en, digamos, contextos mágico-religiosos. Y no solo en una región, sino a través de continentes. ¿Por dónde empezamos a desenredar esta madeja de conocimiento? Bueno, un buen punto de partida sería entender cómo la antropología y la etnobotánica nos ayudan a desentrañar estas prácticas. No se trata solo de identificar la planta, ¿verdad? Sino de comprender su significado dentro de un sistema cultural específico. Claro, entiendo. No es solo la planta en sí, sino lo que representa para la gente que la utiliza. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funciona esto? Claro que sí. Mira, el trabajo de Monroy Gómez sobre el conocimiento tradicional de plantas medicinales en una comunidad otomí de México nos da una visión muy interesante. Su investigación documenta cómo los otomíes han desarrollado un sistema de conocimiento profundo sobre las plantas de su entorno. Y no solo las usan para curar enfermedades físicas, sino también para lo que podríamos llamar males O espirituales. sea que para ellos la salud no se limita solo al cuerpo, ¿no? Sino que abarca también esa dimensión espiritual. Es fascinante cómo la planta se convierte en puente entre esos dos mundos. Exactamente. Y aquí es donde el concepto de conocimiento ecológico tradicional, o TEC por sus siglas en inglés, entra en juego. El TEC nos habla de esa relación, digamos, simbiótica que muchas culturas han desarrollado con la naturaleza, y dentro de ese conocimiento, las plantas ocupan un lugar central. Siendo un poco escéptica, ¿cómo podemos saber que no se trata simplemente del efecto placebo? Me refiero a que la creencia en el poder curativo de la planta, más allá de sus propiedades farmacológicas, influya en su efectividad. Es una pregunta válida. No podemos negar la influencia del efecto placebo en la medicina tradicional, pero reducirlo todo a eso sería demasiado simple, ¿no crees? La convicción en el poder de la planta, la ritualidad, la fe del curandero y del paciente sin duda juegan un papel. Pero también hay que considerar que siglos de experimentación y observación empírica han llevado a estas culturas a identificar plantas con propiedades reales. Propiedades que la ciencia moderna está, poco a poco, redescubriendo. Entiendo. Es un complejo entramado donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran. Ya. Y hablando de creencias, me viene a la mente el mal de ojo, algo que se menciona en varias de nuestras fuentes. ¿Qué nos puedes contar sobre eso y cómo se relaciona con el uso de las plantas? El mal de ojo es una creencia muy extendida. Se cree que una persona puede causar daño a otra con la simple mirada, ya sea consciente o inconscientemente. Y para contrarrestar este mal se utilizan diferentes plantas y rituales. ¿Y qué tipo de plantas se usan? ¿Hay alguna que se repita en las diferentes culturas que estamos estudiando? En Albacete, España, utilizan la Daphne'idium, también conocida como torbisco, para combatir el mal de ojo. Se cree que esta planta puede absorber la energía negativa. Y en otras regiones, la Ficus carica, la higuera, se utiliza con el mismo propósito. Es curioso, ¿no? A pesar de la distancia, encontramos plantas similares para el mismo fin. ¿Hay algún ritual específico con el torbisco? Sí, de hecho hay todo un proceso. Se cortaba la planta antes del amanecer o después del atardecer, se trazaba una cruz con ella sobre la persona afectada y luego se quemaba. ¿Y por qué esos momentos del día tienen algún significado? El amanecer y el atardecer son momentos de transición. La frontera entre la luz y la oscuridad se vuelve más tenue. Se cree que en esos instantes la energía fluye con mayor intensidad. Es como capturar esa energía en su punto más potente. Y la cruz también tiene un significado simbólico. Por supuesto, la cruz es un símbolo de protección muy antiguo y extendido. Trazarla con el torbisco sobre el cuerpo es como crear un escudo energético, ¿no? Algo que repele las malas influencias. ¿Y quemar la planta, qué función tiene en el ritual? El fuego es un elemento purificador. Quemar el torbisco después de absorber la energía negativa simboliza la destrucción de esa energía. Es como devolverla a la tierra, pero transformada. Un acto de limpieza y renovación. Increíble cómo cada elemento, cada gesto está cargado de significado. Y ya que hablamos de rituales, en las fuentes se mencionan varios para tratar diferentes dolencias. Podemos hablar un poco más de eso. Claro, tenemos ejemplos para tratar desde golpes y torceduras, hasta hernias, ictericias e incluso insomnio, cada uno con sus plantas y procedimientos específicos.
Me intriga cómo estos rituales combinan la herbolaria con la magia. ¿Puedes contarnos un poco más sobre el ritual para tratar golpes y torceduras, ese que se menciona en el material de Albacete? En ese ritual se usa el romero junto con hierro y oraciones. Se coloca el romero sobre una sartén caliente de hierro y se rezan oraciones mientras se pasa la rama humeante sobre la zona afectada. ¿Y el hierro? ¿Qué papel juega? El hierro, por su resistencia, simboliza la fuerza y la integridad física. Se busca, a través de la magia simpática, imitar esa fortaleza del hierro para reparar el daño físico. El romero corta su energía curativa y las oraciones elevan la petición al plano espiritual. Fascinante cómo se entrelazan lo físico, lo simbólico y lo espiritual. Y hablando de lo espiritual, me gustaría explorar un poco más el tema de las oraciones y los conjuros. ¿Qué rol juegan en la magia con plantas? Las oraciones y conjuros son la voz de la intención, ¿no? Es la forma en que el curandero o la persona que realiza el ritual dirige la energía, invoca las fuerzas espirituales para que intervengan, ya sea en la curación o la protección. O sea, las palabras en el ritual se convierten en una fuerza activa, algo que amplifica el poder de las plantas. Exacto, y no son palabras vacías, sino fórmulas cuidadosamente elegidas, cargadas de significado y poder. Hablando de fórmulas, en el material de Albacete mencionan el Marrubium vulgare, el manrubio, para tratar hernias. La curandera pasaba la planta sobre la hernia mientras recitaba oraciones, algo particular en este ritual. Lo interesante aquí es la importancia del contacto, la transmisión de energía a través del tacto. La curandera, al pasar el manrubio, establece un vínculo energético entre la planta, sus manos y el cuerpo del paciente. Es como si estuviera tejiendo un puente energético, ¿no? Con la planta y las palabras para canalizar la curación. Exactamente. Un puente que se construye con la intención, la fe y la sabiduría ancestral que se ha transmitido de generación en generación. Y no podemos olvidar el contexto cultural. Lo que para una cultura puede ser un símbolo de protección, para otra puede tener un significado totalmente distinto. Es fundamental tener en cuenta esa diversidad cultural. No podemos interpretar los rituales desde nuestra propia cosmovisión, sino que debemos comprenderlos desde el contexto en el que surgieron. O sea que el significado no está en el ritual mismo, sino en la red de creencias, valores y símbolos que lo sustentan. Exactamente. Y en esa red, en ese tejido cultural, ahí reside la verdadera magia. Hablando de la magia de las plantas, me intriga la idea de que no todas las plantas son consideradas benéficas. En las fuentes se habla de plantas maléficas o peligrosas. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro. Así como hay plantas asociadas a la protección, la curación, la buena suerte, también las que se consideran maléficas o peligrosas, tanto por sus propiedades físicas como por su supuesta influencia espiritual. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esas plantas maléficas? En el Albacete, por ejemplo, mencionan la retama, una planta asociada al miedo y la brujería. También se dice que plantar una higuera cerca de la casa trae mala suerte. Curioso, ¿no? La misma planta, la higuera, puede ser considerada protectora en un contexto y maléfica en otro. Es como si la planta reflejara la dualidad del mundo, ¿no? Con su lado luminoso y su lado oscuro. ¿Y qué hay de las plantas que se usan para otros fines, más allá de la curación o la protección? Por ejemplo, se mencionan plantas usadas en rituales de amor para predecir el futuro o incluso para influir en el clima. Sí, de hecho hay ejemplos fascinantes. En algunas regiones de España se recolectaban plantas la noche de San Juan para protegerse de las tormentas. Se creía que esas plantas, imbuidas con la energía de esa noche mágica, tenían el poder de apaciguar la furia de los elementos. Increíble. Y en cuanto a predecir el futuro, Hay un ejemplo muy interesante en el material de Albacete sobre el uso del Arum alpinum para predecir las cosechas. La planta tiene una estructura llamada espádice, que según su forma y la disposición de sus flores, se asocia a diferentes tipos de cosechas. ¿Y cómo funciona eso? ¿Hay alguna descripción detallada en la fuente? Sí, hay un diagrama que muestra las diferentes formas del espádice y su relación con la abundancia o la escasez de la cosecha. Es como un oráculo botánico. Y para el amor, hay ejemplos de plantas usadas en rituales. Por supuesto. La ruda, el trigo, la nuez. Hay muchas plantas que se han utilizado en rituales amorosos, ya sea para traer amor, fortalecer la pasión o asegurar la fidelidad. Es un mundo fascinante. Y lo que me parece más interesante es que, a pesar de los avances científicos, el uso de las plantas con fines medicinales y rituales sigue vigente en muchas partes del mundo. Es cierto. De hecho, la investigación científica moderna está validando algunos de los usos tradicionales de las plantas. Por ejemplo, la hierba de San Juan, que se ha utilizado durante siglos para tratar la depresión leve, ha sido objeto de numerosos estudios que confirman su eficacia. O sea que la sabiduría ancestral se encuentra con la ciencia moderna. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la hierba de San Juan y cómo funciona? La hierba de San Juan contiene compuestos bioactivos, como la hipericina y la hiperforina,
que tienen efectos antidepresivos. Se cree que actúan sobre los neurotransmisores en el cerebro, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que están implicados en la regulación del estado de ánimo. Entonces no es solo placebo, sino que la planta realmente produce cambios a nivel bioquímico. Exacto. Y esto nos abre un campo de investigación muy interesante sobre cómo las plantas pueden ayudarnos a tratar enfermedades mentales. Un tema que sin duda merece una inmersión profunda aparte. Pero volviendo al poder mágico de las plantas, me gustaría preguntarte, ¿crees que la magia reside en la planta o en la mente humana? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Lo que sí puedo decir es que las plantas son seres vivos increíbles, llenos de misterios y sabiduría. Y a lo largo de la historia, la humanidad ha encontrado en ellas no solo alimento y medicina, sino también inspiración, consuelo, conexión con lo sagrado. Me encanta esa forma de verlo. Y creo que esa conexión con lo sagrado es lo que subyace a muchas de las prácticas que hemos explorado hoy. Sin duda, el uso mágico religioso de las plantas nos recuerda que no estamos separados de la naturaleza, sino que somos parte de ella. Y que en esa conexión, en esa interdependencia, reside nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra capacidad de asombro. Una reflexión que nos invita a mirar a las plantas con nuevos ojos, ¿no? Con respeto, con gratitud y con la certeza de que aún tenemos mucho que aprender de ellas. Así es. Las plantas son maestras silenciosas que nos ofrecen sus dones y estamos dispuestos a escuchar su sabiduría. Y en este Deep Dive hemos intentado sintonizar con esa sabiduría, con ese lenguaje sutil que nos habla de la conexión entre lo humano y lo divino a través del reino vegetal. Un lenguaje que se expresa en la belleza de una flor, el aroma de una hierba, el poder curativo de una raíz. Un lenguaje que nos invita a reconectar con la magia que nos rodea si tan solo abrimos nuestro corazón y nuestra mente. Es una idea hermosa. Y creo que es un buen punto de partida para la siguiente etapa de nuestra inmersión. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Vamos a explorar la dimensión ritual del uso de las plantas. Analizaremos algunos ejemplos concretos de rituales, sus elementos simbólicos, sus orígenes y su significado. Me parece una excelente idea. Adentrémonos, pues, en el corazón de la magia vegetal. Adentrémonos en esa dimensión ritual. A mí me parece fascinante cómo un mismo elemento, como el fuego, puede tener diferentes significados en distintos rituales. Sí, me has dejado pensando en eso. Por ejemplo, mencionaste que quemar el torbisco, ya sabes, después de usarlo para el mal de ojo, simboliza la purificación, la transformación. Pero el fuego siempre tiene esa connotación positiva en los rituales con plantas. No necesariamente. El fuego también puede representar la destrucción, esa fuerza bruta de la naturaleza. Su significado depende mucho del contexto, ¿no? Del ritual, de la intención con la que se utiliza. Entiendo. Es como si el fuego fuera una herramienta, digamos, multiusos. Y la magia reside en cómo se utiliza, en la intención que se le imprime. Exactamente. Y lo mismo pasa con las plantas. Una misma planta se puede utilizar para fines muy distintos, incluso opuestos, dependiendo de la tradición, ¿no? Y de la intención del ritual. Hablando de intenciones, me gustaría volver al tema de los rituales para tratar dolencias. Hablamos del romero con hierro y oraciones para los golpes y torceduras. ¿Qué te parece si analizamos ese ritual un poco más a fondo? Me parece perfecto. Es un buen ejemplo de cómo la magia simpática se combina con la herbolaria. La magia simpática se basa en la idea de que lo semejante produce lo semejante. O sea que se puede influir en la realidad a través de la imitación. ¿Podrías explicarlo con un ejemplo? Claro. En el ritual para tratar golpes y torceduras se usa hierro por su resistencia, ¿no? Por su durabilidad. Cualidades que se quieren como transferir a la persona para que su cuerpo se recupere con esa misma fuerza. Y el romero, ya sabes, se asocia a la protección, a la curación. Ya veo, se busca imitar la fortaleza del hierro para sanar el cuerpo. ¿Y las oraciones? ¿Qué papel juegan en este caso? Las oraciones son como la voz de la intención. A través de ellas se invoca la ayuda de las fuerzas espirituales para que intervengan en la curación. En este caso, se pide que la fuerza del hierro se transmita a la persona y que el romero actúe como un bálsamo curativo. Es interesante cómo se combinan diferentes elementos para un mismo fin. Y hablando de combinar, en el material sobre Manrubio se menciona que la curandera lo pasa sobre la hernia, mientras recita oraciones. ¿Podrías ahondar un poco más en ese ritual? Claro. Lo que me parece importante aquí es el contacto físico. La transmisión de energía, digamos, a través del tacto. La curandera, al pasar el manrubio, está estableciendo un vínculo energético entre la planta, sus propias manos y el cuerpo del paciente. Es como si estuviera canalizando la energía curativa, ¿no? De la planta hacia la zona afectada a través de sus manos. Exactamente. Y las oraciones que recita en ese momento son como un conducto para que esa energía fluya con mayor intensidad. Es un proceso muy visual.
Casi puedo sentir la energía fluyendo. Es que la visualización es un elemento importante en la magia. No se trata solo de hacer los gestos o decir las palabras, sino de visualizar el resultado, ¿no? De sentir la energía, de creer en la eficacia del ritual. Hablando de creer en la eficacia, me pregunto, ¿hasta qué punto la fe del paciente influye en el resultado? ¿Es posible que el efecto placebo tenga un papel importante? La fe, sin duda, es un factor a tener en cuenta. La creencia en la eficacia del ritual, tanto por parte del curandero como del paciente, puede generar una expectativa positiva que, a su vez, puede influir en la curación. Entonces, podríamos decir que la magia de las plantas se nutre de la fe, ¿no? De la creencia en su poder. Sí, pero no se reduce solo a eso. No podemos negar que las plantas tienen propiedades reales que pueden afectar nuestro cuerpo y nuestra mente. Lo que la magia nos enseña es que la mente y el cuerpo están conectados, que la fe y la intención pueden potenciar los efectos de las plantas. Es una perspectiva fascinante. Y hablando de diferentes perspectivas, me ha llamado la atención que en el material se habla de plantas que se usan para predecir el futuro, como el Arum alpinum para predecir cosechas. ¿Cómo funciona eso? En el caso del Arum alpinum, se observa la forma y la exposición de las flores en una estructura que se llama espádice. Hay un diagrama en el material que muestra las diferentes formas del espádice y su relación con la abundancia o la escasez de la cosecha. Y esa relación se basa en la observación a lo largo del tiempo. Exactamente. Durante generaciones se ha observado que ciertas formas del espádice coinciden con cosechas abundantes, mientras que otras pues se asocian a cosechas más escasas. Es como si la planta misma nos estuviera dando pistas sobre el futuro. Y hablando de pistas, me gustaría explorar un poco más el tema de las plantas maléficas. Mencionaste la retama y la higuera como ejemplos. ¿Podrías contarnos un poco más sobre las creencias que hay alrededor de estas plantas? En el caso de la retama, se la asocia al miedo, a la brujería. Se cree que atrae la mala suerte, que se usa en rituales de magia negra. Y en cuanto a la higuera, bueno, la creencia de que plantarla cerca de la casa trae mala suerte probablemente se deba a que sus raíces son muy fuertes y pueden dañar los cimientos. Es curioso cómo la percepción de una planta puede variar tanto, ¿no? La higuera, por ejemplo, que en algunos lugares se considera protectora, en otros se asocia a la mala suerte. Es un buen ejemplo de cómo el significado de una planta no reside en la planta misma, sino en la red de creencias, de valores que la cultura ha tejido a su alrededor. Es como si cada cultura creara su propia mitología botánica, con sus héroes, sus villanos, sus historias. Y hablando de historias, me intriga el uso de las plantas en rituales de amor. ¿Podrías contarnos algún ejemplo? Claro. La ruda, por ejemplo, se ha usado tradicionalmente para atraer el amor, protegerse de la envidia. Se cree que tiene la capacidad de purificar el aura, atraer energías positivas. ¿Y cómo se usa en los rituales? Se puede llevar como amuleto, quemar para purificar el ambiente, preparar baños con sus hojas. Y para atraer la buena suerte, ¿hay alguna planta en particular? El trébol de 4 hojas, ¿no? Es un símbolo universal de buena suerte. En muchas culturas se cree que encontrarlo trae fortuna y prosperidad. Es interesante cómo la creencia en el poder de las plantas se manifiesta en diferentes aspectos, ¿no? Desde la salud hasta el amor, la fortuna. Es que las plantas, desde siempre, han estado presentes en la vida del ser humano. Nos dan alimento, medicina, cobijo. Es natural que hayamos desarrollado una relación tan profunda con ellas, cargándolas de simbolismo y significado. Y esa relación, como hemos visto, va más allá de lo material. Las plantas nos conectan con lo espiritual, nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos, nuestro lugar en el universo. Exactamente. Y esa es quizás la magia más poderosa de todas. De verdad me has dejado pensando en cómo las plantas nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Y creo que los rituales son una expresión, digamos, tangible de esa conexión. Profundizamos un poco más en la dimensión ritual. Por supuesto. Es un aspecto fascinante. Nos permite comprender cómo las culturas han tejido una red de significado, ¿no? De poder en torno al reino vegetal. En los ejemplos que hemos visto, me ha llamado la atención la importancia de la simbología. Cada elemento parece tener un significado, una intención. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? La simbología es fundamental en la magia. Los símbolos actúan como puentes entre el mundo material y el espiritual. A través de ellos se puede canalizar la energía, invocar a las fuerzas espirituales, dar forma a la realidad. ¿Tú podrías darnos algunos ejemplos de esos símbolos que se usan? Claro, el fuego, como ya hemos visto, ¿no? Es un símbolo potentísimo. Representa la purificación, la transformación, a veces la destrucción. El agua, por su parte, simboliza la vida, la fertilidad, la limpieza. La tierra representa la estabilidad, la abundancia, el arraigo. ¿Y las plantas mismas? ¿Hay alguna que tenga un simbolismo particular? Por supuesto. El romero, por ejemplo, se asocia a la protección, la memoria, la fidelidad.
La ruda se relaciona con la purificación, la defensa contra el mal de ojo, la atracción del amor. El laurel simboliza la victoria, el éxito, la sabiduría. Es como si cada planta tuviera su propia personalidad, ¿no? Su propia energía. Exactamente. Y es esa energía la que se busca canalizar en los rituales. Hablando de rituales, me gustaría volver al ejemplo del torbisco para el mal de ojo. Mencionaste que se cortaba antes del amanecer o después del atardecer, se trazaba una cruz y luego se quemaba. ¿Podrías explicar con más detalle el significado de cada paso? Claro. Cortar la planta en esos momentos, en el amanecer o el atardecer, se debe a que son momentos de transición. La energía fluye con mayor intensidad. Trazar la cruz con el torbisco es un acto de protección. Se busca crear como un escudo, ¿no?, que repele las malas influencias. Y quemar la planta, bueno, eso simboliza la destrucción de esa energía negativa, como devolverla a la tierra, pero ya transformada. Es increíble cómo cada paso tiene una razón de ser, un significado tan profundo. Y en el ritual para tratar golpes y torceduras, con el romero, hierro y oraciones, podrías también desglosar la simbología de cada elemento. Por supuesto. El romero, ya lo hemos dicho, se asocia a la protección, a la curación. El hierro simboliza la fuerza, la resistencia. Y las oraciones son la voz de la intención. A través de ellas se pide la ayuda, ¿no?, de las fuerzas espirituales para la curación. Una combinación poderosa. Y en el ritual con manrubio para las hernias, ¿qué elemento simbólico destacarías? En este caso, lo más relevante es el contacto físico, la transmisión de energía a través del tacto. La curandera, al pasar el manrubio, establece un vínculo energético entre la planta, sus manos y el cuerpo del paciente. Es como si la energía curativa fluyera a través de sus manos. Exactamente. Y las oraciones, en ese momento, actúan como un canal para que la energía fluya con más fuerza. Me fascina cómo los rituales nos conectan con esa sabiduría ancestral, con esa relación tan profunda que tenemos con las plantas. Sí, los rituales son una forma de recordar que no estamos separados de la naturaleza, que somos parte de ella. Y que en esa conexión, en esa interdependencia, reside nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra capacidad de asombro. Una hermosa reflexión para cerrar esta inversión en el mundo mágico de las plantas. Hemos explorado desde la etnobotánica hasta la simbología, la magia simpática, el poder de la intención. Un viaje fascinante, sin duda. Nos ha permitido comprender mejor la relación entre el ser humano y el reino vegetal. Una relación que va más allá de lo material. Una relación que nos conecta con lo espiritual, con la magia, con la fuerza vital de la naturaleza. Y con la sabiduría ancestral que aún vive en las plantas, esperando a ser redescubierta. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que les haya inspirado a mirar a las plantas con otros ojos, ¿no? Con respeto, con gratitud, con la certeza de que aún tenemos mucho que aprender. Hasta la próxima. ¿Ven?